Ahora, aunque es un tema que puede aplicar para hombres o para mujeres, generalmente quienes viven con mayor frecuencia las consecuencias de una separación, de la ruptura de un matrimonio, son las mujeres, porque tienen que enfrentarse al cuidado de los hijos y a la manutención de los mismos. Y para ello existe la figura en nuestro país de los alimentos, de la responsabilidad que adquiere el hombre de proporcionar alimentos, es decir, casa, sustento, vestido a los hijos. Pero ¿qué pasa cuando el hombre se desentiende de este tema? Hoy hablaremos de la figura del alimento caído. Ese es el nombre que legalmente se le da. Y como todos los miércoles, saludo con mucho gusto, en esta ocasión a la distancia, a nuestro abogado de cabecera, Porfirio Ramírez, doctor en Derecho. Estimado Porfirio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Carlos, muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio. Y así es correcto como lo acabas de referir. Pues más en estos tiempos, Juan Carlos, hay muchos problemas de índole familiar, donde desgraciadamente los que llevan la peor parte o salen más perjudicados son los menores, los hijos. Y hablando de esta figura jurídica de alimentos, que es una figura muy coloquial, que es el pan de cada día para los abogados que nos dedicamos a postular, quisiera tocar algunos aspectos importantes o puntos finos de los alimentos. Primero, en un principio de proporcionalidad, los alimentos deben de crearse en base a la necesidad de los menores y a la capacidad del deudor alimenticio, a la capacidad económica. La regla general es que siempre es el padre normalmente. Y independientemente de esto, esa necesidad de alimentos, cuando se habla de menores de edad, por ley, por criterios jurisprudenciales, se presume que se requiere. Acá, en base a criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que siempre son muy proactivos y nos sirven a los juristas y a todos los operadores jurídicos para orientarnos, para ver o llenar lagunas que luego las leyes secundarias tienen. En cuanto a los salarios, como tú lo referiste muy bien, caídos, ¿sí? O perdón, a los alimentos, perdón, caídos, efectivamente existen criterios donde las madres, las mamás, aquellas mamás que tienen a su cargo la custodia de sus menores hijos, le llaman de la primera infancia. ¿Qué es la primera infancia, Juan Carlos? De 1 a 6 años normalmente es la primera infancia donde la mamá, al tener que cuidar a esos niños, a sus hijos, pues definitivamente limita esa posibilidad de poder generar algún recurso en un orden de equidad o de igualdad como con el varón. Y el padre que se desentiende de estos alimentos, bueno, pues él está en la posibilidad de generar, ¿sí? El que no tiene la custodia, y la madre, pues en ese sentido, pues está limitada, Juan Carlos, está limitada. Y bueno, la Suprema Corte, desde un punto de vista de una justicia de perspectiva de género, lo que busca es precisamente que hasta que el momento la madre tenga la posibilidad de llegar a instaurar un juicio por falta de pago de alimentos, pues bueno, a partir de que instaure ese juicio se empiecen a devengar, por llamarlo así, o se empiecen a crear, sino por el contrario, que en base a esa desigualdad que tuvo, esa desproporción que tuvo por el hecho de que en esa primera infancia de los menores ella tuvo que estar al cuidado de ellos, y aunque haya trabajado, Juan Carlos, y aunque haya trabajado, pues nunca va a ser igual el hecho de poder trabajar libremente, es decir, sin una responsabilidad tan grande como es la de tener un hijo menor a tu cuidado, con una Claro. manutención, y que el padre se desentendió. Bueno, lo que se busca precisamente es eso, que al final, cuando el juez condene, esté en la posibilidad, en esas facultades que la ley le da, porque se le da amplias facultades. Los alimentos y las cuestiones familiares son de orden público, e inclusive el Ministerio Público debe estar pendiente de lo que está pasando en ese tipo de juicios, en esas facultades que le da la ley, en esos criterios jurisprudenciales, le sirvan para que fundamente su actuar y pueda condenar al deudor alimenticio, es decir, al papá, al padre, que es la regla general, que dejó de pagarlos, a que de forma retroactiva, o como tú lo mencionaste, efectivamente así lo mencionan también criterios de la Corte, esos alimentos caídos se le condena al papá al final de una sentencia, Juan Carlos. Ese es el punto medular de estos criterios, porque estoy seguro, Juan Carlos, ahorita por los tiempos que vivimos y porque lo estoy viendo como abogado postulante,
el mayor problema que hay ahorita en la sociedad son los problemas de índole familiar. Porfirio, hasta por algún límite, es decir, el padre tendría que hacerse responsable de esos alimentos caídos hasta por un límite económico, hasta por un número de años en los que él se desentendió del tema, porque a veces, al final del día tenemos que entenderlo así, lo que nos acabas de explicar es un acto de justicia, termina por ser un acto de justicia de manera particular en favor de ella. Sí, que yo mencione estos criterios es porque luego las leyes, muchas veces las leyes secundarias, me refiero de cualquier estado, que es el Código Civil, quien regula los alimentos, es omisa en cuanto a eso. Se vuelve un poquito abstracta, por llamarlo así, Juan Carlos, y no hace una especificación precisamente cómo debe de condenar el juez. Por eso existen estos criterios. En cuanto al monto, Juan Carlos, y a tu pregunta, en ese principio de proporcionalidad que yo referí, la regla general es que los alimentos deben de ser proporcionales a la necesidad de los menores y a la capacidad del deudor. Voy a poner un ejemplo rápido, ¿no? Muchas veces hemos visto en las noticias, sobre todo de espectáculos, pensiones alimenticias estratosféricas, ¿no? Contra cantantes o artistas. ¿Por qué? Porque los menores estaban acostumbrados a un modo de vida muy alto, Juan Carlos. Voy a hablar a lo mejor de una cuestión, lo que vemos luego en ese tipo de noticias, ¿no? Que clases de equitación, clases de golf, clases de esto, que esta escuela muy, muy buena. Por eso, porque el deudor tiene la capacidad para dar esos alimentos. Pero vamos a hablar de la regla general, Juan Carlos, de la gente normal como nosotros, ¿no? Bueno, pues en base a tu sueldo, el juez fija una pensión y en base a ese sueldo va a descontarle o te va a condenar a esos alimentos caídos al final de la sentencia en base a tu sueldo, que otro punto importante, Juan Carlos, no debe de ser más del 50% de lo que gana el deudor, no se le puede descontar más del 50%. Reitero, el criterio lo que busca es que esas madres que se dedicaron a cuidar a sus hijos, que el padre se desobligó y que todo este tiempo ellas no pudieron trabajar o no lo hicieron de forma 100% como deben de hacerlo, tuvieron que mantener a los hijos en esa primera infancia que es tan importante y también velando, porque pones en una postura de desequidad o de desigualdad con los menores, con otros menores, pues lo que el juez tiene que buscar es resarcir ese daño, por llamarlo así, buscar que el demandado y el condenado repare ese daño de esos alimentos que dejó de pagar para buscar un poquito de equidad, tanto para la madre como para los menores que no tuvieron pues la igualdad con otros niños de su edad, porque hubo un padre desobligado. Hablo del padre, Juan Carlos, porque es la regla común, e inclusive estos criterios hablan de una justicia desde una perspectiva de género, buscando que la madre pues tenga esa igualdad, Juan Carlos. Seguimos en una sociedad donde normalmente el papá es el quien los da, normalmente es el papá quien cumple, y aunque todavía las madres, las mujeres buscan esa equidad, estamos todavía muy lejanos de eso, Juan Carlos. Por eso me refiero a este punto en concreto. Le aprecio mucho, como todos los miércoles, a nuestro abogado de cabecera, el doctor Porfirio Ramírez, su participación en el programa. Porfirio, te mando un abrazo y nos vemos la semana entrante.